Bien, vamos a continuar con la clase de ayer. Aquí nada más este esquemita para que recuerden las enzimas alostéricas, enzimas que tienen un sitio activo y un sitio distinto, distante del sitio activo, normalmente en una segunda subunidad que se llama sitio alostérico. Estas enzimas son regulables, responden a efectores alostéricos negativos o inhibidores alostéricos como este, que cuando se unen a ellas, por supuesto, en el sitio alostérico, cuando hay esa unión, se deforma el sitio activo y la enzima es incapaz de trabajar. Entonces, se trata de un inhibidor alostérico. Y estos que son efectores alostéricos positivos, que al unirse a la enzima, la conforman adecuadamente para que reconozca al sustrato. Entonces, hay enzimas que son estimuladas o inhibidas por metabolitos a través de un sitio distinto al sitio activo que se llama sitio alostérico. ¿De acuerdo? Bueno, y sus enzimas ya hablamos de estas, ya hablamos de la clasificación, y aquí están algunos ejemplos. Así es como trabaja una enzima, reconoce el sustrato y lo modifica, ¿de acuerdo? Así es como se vería una enzima, digamos, en el espacio. Esta es su superficie, todos los radios de Van der Waals, y esta especie de oquedad, esta hendidura, sería el sitio activo, y aquí en este momento está dentro del sitio activo el sustrato, ¿correcto? Empezamos a hablar de la cinética enzimática, ya vimos esto, y ayer nos quedamos en en esta gráfica. Se las mostré ayer, en donde estamos viendo los cambios en concentración de todos los ingredientes de la reacción enzimática en función del tiempo. Y notamos que el sustrato empieza a consumirse inmediatamente cuando está en contacto con la enzima. El sustrato, dijimos, está siempre en concentración mucho más elevada que la enzima, normalmente del orden milimolar, mientras que la enzima está del orden micromolar. Entonces, si comenzamos mezclando los dos, la enzima libre reduce su cantidad, la enzima acomplejada con el sustrato aumenta también, el sustrato va descendiendo mientras que el producto va apareciendo en forma paralela, como una imagen de espejo. Y notamos que hay una región, se va a ampliar aquí una región, en donde, bueno, al principio, este tiempo mínimo, donde abruptamente sube la concentración de complejo enzima sustrato, esto transcurre en milisegundos, de manera que cuando nosotros medimos la velocidad de una reacción, después de mezclar los reactivos, esto ya pasó, y nos encontramos en esta parte que es la más adecuada para medir la velocidad. El complejo enzima sustrato es constante en el tiempo, y si es constante la concentración de complejo enzima sustrato, como es el complejo enzima sustrato el único que genera productos a través de la constante de velocidad 2, pues entonces, siendo constante la concentración de este intermediario, será constante la velocidad, porque de él depende, de su concentración depende la formación de productos, ¿correcto? Y entonces, si la concentración del complejo no cambia en el tiempo, si el cambio de concentración es cero en el tiempo porque es constante, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Este esquemita ya lo vimos el otro día. Si les voy a pasar esto, ¿no se los he mandado? No, ¿verdad? Enzimas, no. Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se vería este esquema? Si ponemos un poquito de sustrato con la enzima, se forma una cantidad de producto equivalente a una velocidad inicial de 1. Si triplicamos el sustrato, la velocidad será 3. Si ponemos 4 o más, en un tiempo corto, estamos midiendo siempre velocidades iniciales, no se les olvide. Como estamos midiendo velocidad inicial, pues cuando pongamos 4, 5 o 10 o 100, la velocidad ya va a ser la máxima y entonces llegamos a una saturación. ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues se ve al principio como una reacción lineal, relativamente lineal,
A mayor concentración de sustrato, mayor velocidad. Aquí está la velocidad inicial en las ordenadas, la concentración de sustrato en las abscisas. Estoy seguro que esta práctica ustedes la van a hacer o ya la hicieron, no sé cómo están en el tiempo. Entonces la velocidad es proporcional al principio, concentraciones bajas de sustrato. La velocidad es proporcional a la concentración del mismo sustrato. Llega un momento en que se empieza a saturar la enzima y a la velocidad deja de ser de primer orden. ¿Cómo es esto? Una velocidad de primer orden significa que va moviéndose o va aumentando la velocidad en relación lineal con la concentración, con los aumentos de concentración de sustrato, ¿correcto? Hasta que llegamos a una parte asintótica que en esta curva no se ve, que sería la velocidad máxima aquí, como que estaría casi al final de la computadora. Bueno, el caso es que llegaríamos a una velocidad máxima. Aquí de una vez en el gráfico vamos a comentar que si tomamos la mitad de la velocidad máxima, en este eje, una vez que señalamos la velocidad máxima, tomamos exactamente la mitad e interpolamos, vamos a encontrar aquí en el eje de concentración de sustrato un valor que se conoce como constante de Michaelis. ¿Qué es la constante de Michaelis? Es la concentración de sustrato, que está en este eje, la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y esa constante de Michaelis es una constante muy importante para cada sistema enzima sustrato. Varía, si hablamos de una sola enzima que tenga 10 sustratos, tendrá la enzima una constante de Michaelis distinta con los 10 sustratos. O sea que es un valor específico de una enzima y algún sustrato en particular. ¿De acuerdo? Bueno, de ahí se deduce esta Profe, ecuación que ahorita vamos a ver enseguida cómo se deduce. ¿Querías participar, compañera? no, iba a preguntar Sí, si me puede repetir lo de la constante, por favor. sí. Cuando nosotros vamos aumentando, vamos alterando la concentración de sustrato, la vamos incrementando, lo que registramos son, ay, perdón, aumentos de velocidad. La respuesta es lineal. Aquí no se ve muy lineal casi en ningún punto, pero al principio es lineal y después cuando empieza a saturarse la enzima, la respuesta deja de ser lineal hasta que se vuelve de orden cero. Es decir, cuando se alcanza la velocidad máxima, aquí ya la velocidad es invariable, se vuelve asintótica esta curva. Ajá. Y esa velocidad máxima la registramos en el eje de velocidades como debe ser. Tomamos su mitad exactamente, dividimos en dos la escala e interpolamos y encontramos la constante de Michaelis. ¿Qué es la constante de Michaelis entonces? Es una concentración de sustrato, porque está en el eje de la concentración de sustrato. ¿Pero cuál? Es una concentración de sustrato exactamente la que produce la mitad de la velocidad máxima. Esa es la constante de Michaelis, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su valor y su significado? Pues lo vamos a revisar enseguida. Pero en principio, ya que puse esta curva, vamos a hablar o definir por primera vez la constante de Michaelis. Concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces estábamos viendo, ya habíamos visto esto, enzima más sustrato a través de la constante de velocidad 1 forman el complejo enzima sustrato. Este complejo a través de la constante de velocidad 2 forma enzima o genera el producto, que es la última reacción posible esta. Y entonces de aquí podemos deducir una ecuación muy sencilla para medir la velocidad de reacción enzimática, que es que la velocidad de reacción enzimática es igual a la segunda constante de velocidad por la concentración de complejo enzima sustrato. Porque solamente depende de eso la formación de productos, o sea, la velocidad. La velocidad de formación de productos depende de la concentración de este compuesto, de este intermediario, multiplicada por la segunda constante de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una ecuación real para calcular la velocidad inicial de reacción de una enzima. Desgraciadamente, ni la segunda constante de velocidad y tampoco el complejo enzima sustrato, su concentración, son fácilmente medibles. ¿Por qué? Pues porque el complejo enzima-sustrato no es más que la unión de la enzima y el sustrato. ¿Ustedes creen que cuando una enzima se une a su sustrato cambia tremendamente la enzima en alguna propiedad fácil de detectar? ¿Podríamos notar algún cambio así muy fácil de registrar en la enzima? Pues no. La enzima es una molécula grande, se le une el sustrato, una molécula pequeña, forman el complejo y sería imposible que notáramos o distinguiéramos entre una enzima libre
y una enzima que está complejada con el sustrato. Entonces, no podemos medir la concentración de complejo enzima-sustrato, por lo tanto, esta ecuación, aunque cierta, es incalculable, ¿de acuerdo? Debido a eso, Leonor Michaelis y Maud Menten dedujeron una ecuación cinética para definir el comportamiento, cómo es la velocidad inicial de una reacción enzimática en función de todos estos componentes de la reacción, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, veamos, la tasa de formación de complejo enzima-sustrato, estarán de acuerdo conmigo que la velocidad de formación será igual a K1 por E por S, o sea, el producto de esta concentración por esta y por la K1. ¿Están de acuerdo? En sentido estricto también, la formación de complejo enzima-sustrato se daría por el producto de la concentración de producto por la de enzima por K-2, que aquí no está puesta. Entonces, ¿qué es K2? La velocidad de reacción de la conversión del complejo enzima-sustrato a enzima y productos. ¿Qué es K-2? Lo opuesto, que enzima y producto reaccionen para dar complejo enzima-sustrato. Entonces, para la definición o para la deducción de Michaelis y Menten, ellos consideraron que como estamos midiendo velocidad inicial, al inicio de la reacción no hay productos. Entonces despreciaron ese componente. Insisto, en sentido estricto, la formación de complejo enzima-sustrato dependería de dos cosas. Del producto de enzima por sustrato por K1, más el producto de enzima por producto por K2. ¿De acuerdo? Pero se hace la consideración de que como estamos midiendo velocidades iniciales, no hay producto, por lo tanto este segundo componente lo vamos a ignorar, no se va a incluir, y diremos que la formación de complejo enzima-sustrato, la velocidad depende de K1 por E por S. ¿De acuerdo? Velocidad de formación igual a K1 por E por S. ¿Sí? Bueno, ya saben, cuando hay algo que no estén de acuerdo, que no hayan entendido, que quieran que repita, lo que sea, me dicen, por favor. Ahora, ¿cómo es la velocidad de descomposición del complejo enzima-sustrato? ¿De qué depende la descomposición del complejo enzima-sustrato? Dijimos que cuando enzima y sustrato se unen, se forma el complejo, y este tiene dos opciones. Puede progresar hacia productos a través de la constante de velocidad 2, o puede regresarse a enzima y sustrato a través de la constante de velocidad -1. Entonces, la velocidad de disociación, opuesto a la de formación, la velocidad de disociación será igual a K-1 por la concentración de complejo enzima-sustrato, ¿de acuerdo? Lo que va a disociar hacia acá, más K2 por la concentración de complejo enzima-sustrato. ¿Están de acuerdo en eso? Bueno, pero dijimos hace rato que cuando queremos medir la velocidad, o cuando es más conveniente medir la velocidad, es cuando la concentración de complejo enzima-sustrato sea constante, lo cual ocurre en los primeros minutos, digamos, depende de la reacción. Después de los primeros milisegundos ya tenemos velocidad constante. La concentración de complejo enzima-sustrato en el tiempo no cambia, o sea, ds en dt es cero. Si no cambia, se entiende que la velocidad de su síntesis es igual en ese punto, en ese lapso, a la velocidad de su degradación. Entonces, como ya vimos la ecuación para definir la velocidad de síntesis del complejo en sustrato de formación del complejo, y también vimos la ecuación para definir su velocidad de degradación, vamos a igualar. Si la concentración de complejo en sustrato va a ser constante, entonces igualamos la formación con la degradación. Entonces, K1S, lo ponemos de un lado, igual a K-1S más K2S. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? No. Entonces, estamos pues igualando la formación del complejo enzima-sustrato con su degradación, porque en el punto en que queremos medir la velocidad son iguales la síntesis y la degradación del complejo. Y aquí vamos a despejar. Aquí tenemos otra vez la ecuación, las reacciones completas. Entonces, resolviendo para S, despejando S, vamos a tener lo siguiente. Pero primero, antes de eso, antes de resolver, despejar aquí S, vamos a recordar una cosa, que la enzima total en el sistema es igual a la enzima que está libre más la que está unida al complejo enzima-sustrato. Toda la enzima es la que está
asociada al sustrato más la que no está asociada al sustrato. Y entonces vamos a cambiar enzima que teníamos acá hace rato. Ya lo teníamos aquí. Vamos a cambiar enzima por ese valor, que es enzima total menos enzima sustrato. ¿De acuerdo? Esto va a ser la enzima. Y aquí lo pusimos. Enzima total menos enzima sustrato. ¿Sí está claro? La enzima total es la libre más la complejada. Entonces la libre que tenemos acá atrás, esta libre va a ser igual a la total menos la complejada. Multiplicado por el sustrato. Y eso es igual a K-1S más K2S, que es lo que ya teníamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces rearreglamos esto, factorizamos y llegamos a lo siguiente. K1S, bueno, por todo esto igual a K-1 más K2 por S. Ahora estamos pasando, factorizando, pues, pasando esto para acá. Y esto es importante. Finalmente vamos a llegar, pero eso no está aquí, a una ecuación más. A ver, ¿está claro hasta aquí? Lo único que hicimos fue primero considerar que en el punto en el que la concentración de complejos y sustratos sea constante, la velocidad de formación y la de degradación del complejo enzima sustratos serán iguales. Los igualamos, pero vamos a sustituir enzima por este valor que es la enzima libre, es la total, menos la del complejo enzima sustrato, que es lo que está aquí. Total menos complejo enzima sustrato, aquí. Menos la que está en el complejo enzima sustrato por concentración de sustrato. ¿De acuerdo? Luego se rearregla esto y ¿qué va a pasar? Vamos a tener que enzima total por sustrato, o sea, esto, vamos a pasar la constante de velocidad para acá, y esto también lo rearreglamos. Hagan el álgebra necesaria, se los voy a pasar. Y llegamos a esta expresión que es muy importante. ¿Cómo brincamos de aquí para acá? Pues aquí introdujimos un nuevo concepto. La constante de Michaelis, que acabábamos de ver hace rato en la curva, ¿se acuerdan? La constante de Michaelis, ¿qué va a ser? Aquí pongan mucha atención porque aquí es importante. Entonces, estamos factorizando aquí, estamos despejando esto. Enzima total por el sustrato va a ser igual a KMS más ES por sustrato. ¿Pero qué es KM? KM surge cuando nosotros pasamos esta constante 1 hacia acá. Entonces, K-2 más K2 entre K1, podríamos imaginarlo, ahorita la podemos pasar aquí al denominador. ¿Qué representa K-1 más K2 entre K1? Aquí está. Es igual a la constante de Michaelis. Es decir, la suma de estas dos constantes entre esta tercera constante me va a dar la constante de Michaelis. ¿Y qué representa la constante de Michaelis? Vamos a ver. ¿Qué representan K-1 y K2? Díganme aquí. K-1 y K2, ¿qué representan? O estas constantes de velocidad, ¿con qué están relacionadas? K-1 y K2 están relacionadas ¿con qué cosa? La de K-1 está relacionada con la formación o bueno, con la separación, ¿no? Del complejo enzima sustrato y K2 También, está relacionada con la... igual. K-1 está relacionada con la desaparición o con la disociación del complejo enzima sustrato y K2 también. K-1 y K2, las dos están relacionadas con la desaparición. En un caso hacia reactivos, en el otro hacia productos, ¿verdad? Pero siempre hablamos de que estas dos constantes inciden o tienen que ver con la desaparición. ¿Está claro? ¿Con qué tiene que ver K1, que va a estar en el denominador? La vamos a pasar para acá. ¿Con qué tiene que ver K1? Con la formación del complejo enzima sustrato. Con la formación del complejo enzima sustrato. ¿De acuerdo? Entonces, este cociente, K-1 más K2 entre K1, representa la tendencia a, fíjense, el numerador, la tendencia a disociar o deshacer
y en el denominador la tendencia a formar. Entonces, el cociente, la constante de Michaelis, esta nueva constante representa la tendencia o la suma, digamos, la resultante de las tendencias a deshacer sobre la tendencia a formar el complejo enzima sustrato. Si el valor de constante de Michaelis es alto, fíjense bien en la pregunta, esto es aritmética. Si el valor de la constante de Michaelis es elevado, significa que ¿qué tendencia va a predominar? La forma de deshacer, ¿La qué? la tendencia a deshacer. A deshacer el complejo, sí. Si el numerador K-1 más K2, los dos indican K-1 y K2 indican la tendencia a deshacer el complejo, y el denominador K1 indica la tendencia a formarlo, mientras más grande sea la tendencia a deshacerlo, o sea que K-1 y K2 sean grandes y K1 pequeño, pues la constante de Michaelis va a ser grande, ¿no? Si el numerador es grande, la constante de Michaelis tiene un valor elevado. Y entonces va a predominar o va a ser más importante la tendencia a deshacer el complejo que a formarlo. O sea que la constante de Michaelis está relacionada directamente con la tendencia a deshacer el complejo enzima sustrato. Porque a mayor tendencia a deshacerlo, mayor valor de estas dos constantes, mayor será la constante de Michaelis. O al revés, la constante de Michaelis está relacionada inversamente, porque está en el denominador, con la tendencia a formar el complejo. O sea, que a mayor constante de Michaelis, mayor tendencia a deshacer el complejo. A menor constante de Michaelis, mayor tendencia a formar el complejo. ¿Está claro? A ver, aquí es donde pueden hablar. Está claro. Bueno, entonces, la constante de Michaelis está relacionada, fíjense, si la constante de Michaelis es la tendencia a deshacer el complejo entre la tendencia a formarlo, y a mayor valor de constante de Michaelis significa que predomina la tendencia a deshacerlo, eso significa que si ese complejo se deshace fácilmente, eso representa que cómo es la afinidad entre enzima y sustrato. Si eso tiende a deshacerse con mucha facilidad, ¿cómo es la afinidad entre enzima y sustrato? Como que alguien quiso hablar, Baja. ¿Quién dijo que era baja? baja. Sí, pero hable fuerte, por favor. Entonces, si la tendencia a deshacer el complejo es grande, quiere decir que la afinidad entre los dos es muy pequeña, o sea, más bien tienden a irse hacia reactivos o productos que estar juntos. Si enzima y sustrato no quieren estar juntos, pues va a predominar esta K-1 y esta K2 para deshacerlos en los dos sentidos. Pues mientras mayor la constante de Michaelis, significa que es mayor la tendencia a deshacerlo y que es menor la afinidad entre enzima y sustrato. Al revés, cuando la tendencia a formar el complejo enzima sustrato está K1 es muy grande, ¿cómo será la constante de Michaelis? Ahí esta es una división. El denominador es muy grande, el numerador es pequeño. ¿Cómo será el valor de la fracción? Muy bajo. Bajo, va a ser fraccionario, va a ser muy pequeño, 10 a la menos algo, por ejemplo, qué sé yo, ¿sí? Entonces, mientras más pequeña la constante de Michaelis, significa que es mayor la tendencia a qué cosa? A que se forme el complejo Que enzima se forme. sustrato. Entonces, si es mayor la tendencia a que se forme, significa que son más afines enzima y sustrato. Pues cuando la tendencia a formar el complejo es mucho más grande que la tendencia a deshacerlo, la constante de Michaelis va a ser pequeña. Y eso indicará que entonces enzima y sustrato tendrán mucha afinidad porque tenderán más a juntarse que a disociarse. Entonces la constante de Michaelis está relacionado inversamente con la afinidad entre enzima y sustrato. ¿De acuerdo? Si nos regresáramos, vamos a hacerlo, aunque se va a repetir después, a esta, aquí está la constante de Michaelis, que dijimos que era qué cosa, ¿cómo lo habíamos definido?
como la concentración que se necesita de sustrato para que se lleve, bueno, para que se alcance la velocidad máxima, pero solo la mitad de una reacción. Ajá, entonces claramente está definido. Es exactamente la concentración de sustrato necesaria para alcanzar exactamente la mitad de la velocidad máxima. Así lo dedujeron Michaelis y Menten, así lo propusieron. Luego vamos a ver que esto se puede demostrar matemáticamente, ¿de acuerdo? Pero entonces, la constante de Michaelis es la concentración de sustrato necesaria para conseguir la mitad de la velocidad máxima. Vamos a imaginar que la constante de Michaelis de esta reacción no fuera esta, sino una de que estuviera por acá. Imaginamos que la curva tuviera otra forma y la constante de Michaelis fuera de este tamaño. ¿Qué significaría eso si la constante de Michaelis fuera esta comparada con esta constante de Michaelis? Que necesitaríamos mucho más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿De acuerdo? ¿Y qué quiere decir eso? Que a mayor constante de Michaelis, menor afinidad entre enzima y sustrato. Necesito mucho más sustrato para conseguir la mitad de la velocidad máxima. Si necesito muy poquito sustrato para conseguir la mitad de la velocidad máxima, la conclusión es que la enzima y el sustrato tienen gran afinidad. Si requiero para conseguir lo mismo, la mitad de la velocidad máxima, mucho, podemos ponerlo aquí. Vamos a escribirlo aquí para que quede más claro. Va a ser muy rápido. Solamente vamos a poner una línea más. Vamos a pegarla con esta para que sea más cómodo. Si hiciéramos eso, ¿qué pasaría con esa línea? Le vamos a poner un color verde. Esa línea verde no resalta mucho, ¿verdad? Vamos a ponerla mejor de un color rojo, es más llamativo. Bueno, esa línea roja, que es esta. Por supuesto hice una recta, ¿eh? Disculpen eso porque fue muy rápido esto. Y ahora vamos a poner una línea. No sé cómo hacer una línea discontinua, pero podemos hacerla. Podemos hacerla. Es la de las ventajas que tiene el pizarrón. Caray. Primero vamos a ponerle a estas líneas color blanco. ¿Qué pasó? Hay alguna señal aquí. ¿Por qué no me está haciendo caso? Todas estas les vamos a poner así. Color blanco. Y luego nos vamos a poner. Mira, acá es otra. Uy, soy muy malo para esto. Y esta ya acá, ¿no? Y esta otra. Aquí. Bueno, ya está esa parte. Bueno, entonces ahora lo vamos a. Todo para esto. Qué barbaridad. Bueno, entonces, esto es de color rojo. Lo vamos a mover para acá. Ahí. Ya quedó ahí.
Bueno, y luego vamos a... ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a tener... Caray, cuadro de texto. Ya no me gustó esto porque... Bueno, ya está. Entonces vamos a tener aquí, tenemos una nueva gráfica. Vamos a suponer que tenemos una enzima con un sustrato, ya la curva inicial. Esta es la curva que describía. Y ahora vamos a poner con un segundo sustrato, la misma enzima, pero con otro sustrato. La curva que se obtiene, aquí salió recta, muy recta, ya por las razones de que lo hizo muy rápido. Pero ¿qué pasa en esta segunda curva? Se alcanza la misma velocidad máxima con ese sustrato, pero cuando interpolamos a la mitad de la velocidad máxima, como siempre, tomamos la mitad de la velocidad máxima, ahora registramos una nueva constante de Michaelis. ¿Qué significa? Que la enzima tiene afinidad, más afinidad por qué sustrato. Es que tiene menor afinidad para formar el complejo enzima-sustrato. Ajá, no, pero la pregunta fue, la primera curva es con el sustrato 1. La curva en azul es con el sustrato 2 y calculamos en los dos casos la constante de Michaelis, que sería interpolando a la curva a la mitad de la velocidad máxima y encontrar la concentración de sustrato, que es la constante de Michaelis. En la segunda curva, su mitad viene siendo aquí, y esta es la constante de Michaelis. Esta concentración de sustrato es mucho mayor que esta otra. Por lo tanto, para conseguir el mismo efecto, que es la mitad de la velocidad máxima, ¿qué sustrato tuvo que estar en mayor concentración? ¿El 1 o el 2? El 2. Sí, El 2. O sea que la enzima tiene más afinidad por cuál sustrato. por el primero. Claro. Entonces, ¿qué es la afinidad entre enzima y sustrato? ¿O qué es la afinidad? Así ya apréndanselo para todo el futuro. ¿Qué es la afinidad entre una proteína y su ligando? O sea, una hormona y un receptor y su hormona, una enzima y su sustrato, ajá, una toxina y su blanco proteico. La afinidad la vamos a entender siempre como concentración. Para nosotros, afinidad es lo mismo que concentración. Si necesito mucho más sustrato de este sustrato 2 para conseguir el mismo efecto, que es la mitad de la velocidad máxima, quiere decir que la enzima tiene mucho menos afinidad por este sustrato que por este otro. ¿Sí? Mientras menos sustrato necesito para conseguir la mitad de la velocidad máxima, quiere decir que el sustrato es mucho más afín por la enzima. Acuérdense que dijimos que la enzima es una molécula compleja que va a estar rodeada del sustrato por miles de veces, ¿verdad? Porque las enzimas están del orden micromolar y los sustratos del orden milimolar. Entonces, cuando un sustrato tiene mucha afinidad por una enzima, basta con que haya pocas moléculas de sustrato alrededor de la enzima para que interaccionen fácilmente en el sitio activo y generen producto. Cuando un sustrato tiene poca afinidad por la enzima, se requiere rodear a la enzima de mucho mayor cantidad de moléculas de sustrato para conseguir el mismo efecto, en este caso la mitad de la velocidad máxima. Y es la mitad porque así está definido y porque esto tiene un significado adicional, y este valor es el que vamos a estar manejando constantemente. Entonces, queda claro que la constante de Michaelis, mientras más grande para una enzima y su sustrato,
significa que hay menos afinidad entre la enzima y ese sustrato. Porque aquí hablamos de una enzima que reconoce dos sustratos distintos. El primero con mucho mayor afinidad, porque requerimos muy poquito para conseguir la mitad de la velocidad, de la velocidad máxima. Y el segundo sustrato, que también la enzima transforma, por supuesto, también genera productos, pero para que esto ocurra, para que tengamos la mitad de la velocidad, vamos a requerir mucho más sustrato. Y entonces va a haber hay mucho menos afinidad entre el segundo sustrato y la enzima que entre el primer sustrato y la enzima. Ese es el significado de la constante de Michaelis. Es el significado. ¿Y por qué? K-2, K2 más K-1 entre K1 me dan la constante de Michaelis. ¿Está claro? Y eso es lo que sustituimos aquí. Se pasó la constante 1 para acá, se rearregló y se tiene esto. Y entonces aquí se volvió a arreglar. Se juntó enzima al sustrato aquí. Y lo que sigue, continuamos, enzima sustrato va a ser, concentración de complejo enzima sustrato va a ser igual a ET por sustrato entre Km más S. Y si multiplicamos por K2, la expresión, tenemos K2 por S, es igual a K2 por ETS entre Km más S. ¿De acuerdo? ¿Y qué es K2 por complejo enzima sustrato? Vamos a acordarnos. ¿Qué es eso? ¿Qué representa? Lo teníamos La acá. separación del complejo enzima-sustrato para generar un producto. Ajá, representa la velocidad de la reacción, porque es la que genera productos. Ya habíamos dicho que la velocidad es K2 por enzima sustrato. ¿Sí? Velocidad inicial, ¿correcto? Entonces estamos aquí, donde después de esta expresión multiplicamos por K2 y K2 por S es la velocidad inicial. Y K2 por toda la enzima, ¿qué representará? Fíjense, si K2 por la concentración de complejo enzima sustrato representa la velocidad inicial, ¿qué representará la K2 por toda la enzima posible? La velocidad total. Máxima, la máxima velocidad. No pueden tener más velocidad que cuando la constante K2 incide sobre toda la enzima posible. K2 por toda la enzima posible es la velocidad máxima. Y K2 por el complejo enzima sustrato es la velocidad inicial. Lo sustituimos. Uh-huh. Ya vimos aquí. Velocidad máxima es K2 por ET. ¿De acuerdo? Entonces nos queda velocidad inicial es igual a velocidad máxima por sustrato entre Km más S. Y esta es la ecuación de Michaelis-Menten que define la velocidad inicial de una reacción enzimática en función de qué factores, de qué parámetros. Vean que en la práctica, la velocidad inicial va a depender prácticamente nada más de una sola cosa. Porque les comento, aquí en esta ecuación, en esta reacción, si tenemos la enzima con el sustrato 1, obtenemos esta curva. Con el 2 ya dijimos que sería una curva no tan recta como esta, pero digamos que así, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la velocidad máxima que se va a alcanzar entre una enzima y un sustrato va a ser siempre la misma. Eso no cambia. Cuando tengo una enzima con un sustrato, la velocidad máxima va a ser la misma. Gracias a eso, como la velocidad máxima para un sistema enzima-sustrato es siempre la misma, pues su mitad también es la misma. Y si su mitad es la misma, la constante de Michaelis va a ser la misma. ¿Qué significa eso? Que si yo mido aquí la velocidad de reacción de una enzima, voy variando la concentración del sustrato, voy registrando las velocidades, construyo la curva, registro la velocidad máxima. Aquí y en China va a ser la misma. Si tomo la mitad de la velocidad máxima, va a ser siempre la mitad de, de este valor. Y la constante de Michaelis va a tener un valor idéntico en cualquier lugar que se determine, siempre que las concentraciones, las condiciones sean iguales, ¿de acuerdo? ¿Se entiende qué condiciones? Bueno, las concentraciones de sustrato las puedo variar. ¿Puedo usar concentraciones de sustrato distintas a otra persona? Sí, puedo variar la concentración de sustrato como yo quiera. El chiste es que construya la curva
Y la velocidad máxima que voy a conseguir para una enzima y un sustrato siempre será la misma. Su mitad igual la misma y la constante de Michaelis única para un complejo enzima-sustrato. Conste que estoy diciendo que estoy determinando la velocidad de reacción de una enzima con un sustrato particular y en unas condiciones de, por ejemplo, regulador idénticas. No voy a cambiar regulador y cosas por el estilo porque entonces las cosas pueden variar un poquito. ¿De acuerdo? A lo mejor la enzima trabaja mejor con un regulador que con otro, pero para un sistema enzima-sustrato en unas condiciones perfectamente establecidas, siempre la velocidad máxima va a ser igual y por lo tanto la constante de Michaelis va a ser una verdadera constante. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A esto. La velocidad inicial de una reacción enzimática, según acabamos de ver la deducción de Michaelis y Menten, va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato entre Km más S. Pero la velocidad máxima, ¿qué dijimos? ¿Cómo era para un sistema enzima-sustrato? Era única, constante. Y la constante de Michaelis pues, se deriva de esta, también es constante. Entonces, en principio, ¿de qué va a depender la velocidad inicial? De estos valores, que son constantes, y de la concentración de sustrato. Entonces, va a ser la concentración de sustrato la que va a determinar la velocidad, que es exactamente lo que vemos en las curvas, ¿no? Al variar la concentración de sustrato, varía la velocidad. ¿Está claro? Entonces ya tenemos aquí la ecuación de Michaelis y Menten para definir la velocidad de reacción enzimática. ¿Qué tenemos que hacer nada más? En cada punto de la curva tenemos que sustituir velocidad máxima, constante de Michaelis, que lo conocemos, y poner la concentración correspondiente a ese punto. Nada más. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo está bien? Todo bien. Todo bien. Bueno, correcto. Entonces, aquí recordamos, aquí vamos a enfatizar más lo de la constante de Michaelis. La constante de Michaelis es una relación de constantes. De las dos constantes que desintegran el complejo enzima-sustrato, entre la constante que da lugar a él. Ahora, cuando la concentración de Michaelis es igual a la concentración de sustrato, entonces velocidad inicial es la mitad de velocidad máxima, ¿de acuerdo? Porque lo definimos así. Dijimos que la constante de Michaelis iba a ser o es la concentración de sustrato cuando la velocidad es la mitad de la máxima. Así lo definimos. La concentración de sustrato necesaria para alcanzar o para conseguir la mitad de la velocidad máxima. Entonces, eso que dijimos es lo que estamos expresando aquí. Cuando Km es igual a la concentración de sustrato, entonces velocidad inicial es la mitad de velocidad máxima, porque así lo definimos. ¿Está claro? Entonces, generalmente, a menor valor numérico de constante de Michaelis, la unión enzima-sustrato es más fuerte, o sea, la afinidad, y viceversa. La constante de Michaelis se puede usar como indicador entonces de la afinidad entre enzima y sustrato, que ya lo hemos dicho varias veces. ¿De acuerdo? Aquí está otra vez la misma ecuación que ya habíamos visto. Regresábamos a ella, pero hasta aquí adelante. ¿De acuerdo? Constante de Michaelis es una concentración de sustrato. ¿Cuál? La necesaria para alcanzar exactamente la mitad de la velocidad máxima. Y entonces, la constante de Michaelis nos va a hablar de afinidad. Y entonces, para nosotros, afinidad de aquí en adelante va a representar siempre, siempre concentración. Digo que una hormona es muy afín por su ligando, es que requerimos muy poquito ligando para que estimule muy poquita hormona para estimular al receptor, por ejemplo. ¿Sí? Digo que una enzima tiene mucha afinidad por el sustrato, quiere decir que con un poquito de sustrato voy a conseguir que la enzima trabaje. Concretamente, con un poquito de sustrato, con la cantidad con la que alcance la mitad de la velocidad máxima, eso será la constante de Michaelis. Y a menor cantidad de sustrato para conseguir eso, más afinidad entre enzima y sustrato. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la ecuación de Michaelis es esta. ¿Se acuerdan? Acabamos de ver. Vamos a tomar recíprocos. El inverso de la velocidad va a ser el inverso. Vamos a pasar esto al denominador y viceversa. Y luego rearreglamos. Y se va a llegar a esta ecuación, que dice que el inverso de la velocidad inicial es igual a la constante de Michaelis sobre la velocidad máxima por
1 sobre concentración de sustrato más 1 sobre el máximo. Si descomponemos esta fracción, va a quedar así. Y esta es la ecuación de una recta, donde y es igual a m, que esta es la pendiente, km sobre máxima, por x más b. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tomamos recíprocos y hacemos este rearreglo algebraico, tenemos que en el eje de las ordenadas tendremos inverso de velocidad, en el eje de las abscisas, inverso de concentración de sustrato, que la intercepción con el eje de las ordenadas va a ser 1 sobre el máximo, y que ustedes hagan este ejercicio, pongan aquí 0 y despejen esto. Si ponen aquí 0, van a encontrar cuándo es 1 sobre máxima, 1, perdón, sobre velocidad inicial 0. ¿En qué punto de la escala? Pues aquí, ¿no? 0. Aquí vale 1 sobre B0, vale 0, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes construyan una gráfica, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver, vamos a construir la gráfica, primero que nada. ¿Está claro? Esto tomamos recíprocos y quedó la ecuación de una recta, donde el eje de las ordenadas es el inverso de la velocidad, el de las abscisas es el inverso de la concentración de sustrato, la pendiente de la curva es km sobre B máxima, la pendiente, y la ordenada al origen es 1 sobre B máxima. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pusimos velocidades. ¿Cómo será la velocidad aquí respecto a acá? ¿Dónde tenemos mayor velocidad? Aquí está. Aquí está el inverso de la velocidad máxima. Esta es la máxima velocidad. Esta es la mínima velocidad posible. ¿Dónde tenemos la menor concentración de sustrato? A ver, en esta gráfica, ¿dónde está la menor concentración de sustrato y la menor velocidad? Aquí. Como son inversos, el valor más alto de la curva va a ser el menor de concentración de sustrato y el menor de velocidad. Aquí iremos aumentando la concentración de sustrato y la velocidad irá aumentando de forma lineal. Vamos a comparar con esta curva de acá atrás. Aquí voy aumentando sustrato, aumento la velocidad. A más sustrato, más velocidad. De pronto se va a perder la linealidad. Aquí esto era lineal, digamos. Si proyectamos esto, sacamos la pendiente de esto, es una recta. Pero aquí va perdiendo velocidad. Ya no hay linealidad, hay linealidad al principio. Como acá son recíprocos, los valores máximos que registra aquí pues son los mínimos de sustrato y los mínimos de velocidad. Al ir aumentando el sustrato, que es hacia acá, voy a tener cada vez más velocidad. Va a llegar un punto donde se pierda la linealidad. Aquí esta curva no es real. Aquí tendríamos linealidad y luego tendríamos puntos con mayor velocidad, pero ya no lineales aquí afuera. Y como los puntos quedarían afuera, y como esta es una recta, vamos a proyectar la recta hasta el eje de las abscisas. A donde la proyectemos, el punto de intersección con el eje de las abscisas, ¿cuánto va a valer 1 sobre B0? Va a valer 0. Por eso vamos a poner aquí 0 y despejar esta ecuación. Cuando hagan ustedes eso, van a encontrar que el inverso de la concentración de sustrato va a ser igual al inverso negativo de la constante de Michaelis. Porque estamos aquí entre el tercer y cuarto cuadrante, ¿no? Estos son valores negativos. Entonces, aquí 1 sobre concentración de sustrato es igual a menos 1 sobre Km. A ver, quiero recapitular. ¿Todo esto está claro? ¿Qué es lo que hicimos? Lo único que hicimos es que teníamos una ecuación de Michaelis y Menten que definía la velocidad. Y dependía, ya dijimos, básicamente de dos valores que son prácticamente constantes, la velocidad máxima y la constante de Michaelis, pero variaba con la concentración de sustrato. A mayor concentración de sustrato, mayor velocidad. Aquí se ve. Bueno,
Y definimos aquí la constante de Michaelis como la concentración de sustrato necesaria para conseguir la mitad de la velocidad máxima. ¿Cómo la calculamos experimentalmente? Bueno, hicimos la curva completa, encontramos la velocidad máxima, dividimos la escala, este eje en dos e interpolamos. Pero vean, en esta gráfica en particular se ve muy bien. Esta gráfica primero es lineal, luego se va aplanando y ya pierde la proporcionalidad. La velocidad no aumenta en relación con el aumento de concentración de sustrato de manera directa, lineal, y va a llegar a un punto en el que la curva se vuelva asintótica. Esta parece que no tiene muchas ganas de volverse asintótica. Vean que aquí marcan la velocidad máxima muy lejos, ¿no? Sería como por acá. A veces no podemos encontrar la velocidad máxima real, no la podemos calcular, porque a veces la concentración de sustrato no tenemos una curva asintótica. Y si no es asintótica, ¿y por qué puede ser no asintótica? Pues porque siga esto sin volverse, sin tener una pendiente de cero. ¿Y por qué puede pasar? Pues porque a veces la concentración de sustrato para la que llegaríamos a una parte asintótica de la curva es tan alta que el sustrato ni siquiera se disuelve. En pocas palabras, lo que les quiero decir es que este cálculo gráfico de la velocidad que corresponde a la ecuación de Michaelis-Menten, esta gráfica que corresponde a esta ecuación, a veces no nos permite encontrar una velocidad máxima precisa o no la podemos encontrar simplemente porque no encontramos parte asintótica. ¿O cuál es la velocidad máxima? ¿Esta es la velocidad máxima de esta reacción? Les pregunto. No, ¿verdad? Todavía aumentaría más hacia acá, ¿cierto? Y si proyectamos, tendría que ser hasta acá. Bueno, pues entonces como la velocidad máxima a veces no se consigue, no se puede determinar, o es un valor incierto, cuando el valor de la velocidad máxima es incierto, su mitad es incierta, la interpolación también es incierta, y la constante de Michaelis que calculamos para algunos juegos encima sustrato tiene un valor dudoso. ¿Sí está claro? A veces no. Imagínense que esta curva sube aquí y luego aquí se aplana totalmente. Tengo una velocidad máxima clarísima. Ah, perfecto. La velocidad máxima es clara, su mitad es clara, la interpolación me da un valor de constante de Michaelis fácil, perfectamente reproducible. Si no tengo un valor asintótico, si no alcanza la asíntota aquí, esta curva, el valor de máxima lo puedo imaginar, proyectar, pero es dudoso, no es un valor preciso. Su mitad tampoco es precisa y la constante de Michaelis es de dudosa exactitud. Cuando defino una constante de Michaelis de una enzima, que es muy importante, lo vamos a ver cuando estudiemos inhibidores, cuando defino la constante de Michaelis, pues tengo que tener un valor preciso. Y con este gráfico se puede, con algunas enzimas, sí, porque alcanzan la parte asintótica perfectamente bien, pero otras no. ¿Y cómo hacemos para quitarnos este problema? Para tener valores imprecisos de constante de Michaelis, lo que hacemos es tomar recíprocos de esta ecuación. Tomamos el recíproco, rearreglamos y nos queda la ecuación de la recta, donde 1 sobre B0 van a ser los valores de inverso de velocidad inicial en las ordenadas. 1 sobre concentración de sustrato, el inverso del sustrato va a estar en las abscisas. Y la pendiente de la curva va a ser Km sobre B máxima. Y la intersección al origen va a ser 1 sobre B máxima. Ya tenemos aquí todos los parámetros. Entonces aquí empezamos a poner una concentración de sustrato, calculamos la velocidad, es esta. Más sustrato, mayor velocidad. Más sustrato, mayor velocidad. Esto por un rato va a ser lineal. Toda esta parte va a ser lineal. Pero luego, ¿qué va a pasar? Que los puntos se van a salir, no como se ve aquí. Esta es una idealización. Se van a salir. Y como se van a salir, yo voy a obtener la velocidad máxima por extrapolación. Extrapolo la curva, la parte lineal, y cuando toca el eje de las ordenadas, tengo el inverso sobre B máxima, porque es lo que dice la ecuación de la recta. Aquí calculo muy fácilmente la velocidad máxima tomando recíprocos. Este es el inverso de la velocidad máxima. Y la constante de Michaelis la voy a calcular, no solo extrapolo, sino que extrapolo hasta que toca el eje de las abscisas. Y ustedes van a hacer el ejercicio de, aquí 1 sobre B0 vale 0, ¿de acuerdo? Es el único punto de esta curva
donde 1 sobre B0 vale 0. Entonces van a poner aquí 0 y despejar. Y cuando despejen van a encontrar que 1 sobre, sobre S es igual a menos 1 sobre Km. Conclusión, este punto es igual a menos 1 sobre Km. ¿Cómo obtenemos la constante de Michaelis? La podríamos sacar de la pendiente, porque sabemos que la intersección es B máxima, pero también la podemos sacar por extrapolación, porque aquí cambiamos de signo y tomamos recíprocos y es igual a la constante de Michaelis. Este punto es igual a menos 1 sobre Km. De nuevo, es la concentración de sustrato necesaria para conseguir la mitad de la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Pero lo obtuvimos por extrapolación. ¿De acuerdo? ¿Este es un valor fijo y único? Sí. La moraleja de esto, la conclusión es que cuando yo calculo para un sistema enzima-sustrato la constante de Michaelis, es mucho mejor calcularla por esta ecuación que se llama de Leinweber y Borg, que con la ecuación de Michaelis. Entonces, en lugar de obtener gráficamente la constante de Michaelis con esta gráfica, lo voy a hacer con una de recíprocos, voy a extrapolar, y aquí tomo el recíproco y cambio de signo, y tengo la inversa de la constante de Michaelis. Tengo la constante de Michaelis, quiero decir. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Está claro? Sí, profe. Nadie tiene dudas. ¿De acuerdo? Si no hablan, entiendo que sí. Son 23 participantes. Bueno, bien. Bueno, esto está fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. Yo no sé qué hace esta diapositiva. De hecho, la voy a quitar. Esto lo vamos a ver después. Pero está fuera de lugar. Vamos a redundar sobre la constante de Michaelis. Ya habíamos visto esto. La constante de Michaelis es una constante derivada de constantes de velocidad. Es una estimación de la constante de disociación entre complejo enzima sustrato. Es el cociente de las constantes de velocidad que disocian sobre las constantes de velocidad que asocian al complejo. ¿De acuerdo? Constante de Michaelis pequeña significa unión de enzima sustrato fuerte. Constante de Michaelis alta significa unión débil, o sea, baja afinidad. Constante de Michaelis pequeña, alta afinidad. Constante de Michaelis elevada, baja afinidad. ¿Y qué es? Pues ya vimos la concentración de sustrato necesaria para conseguir la mitad de la velocidad máxima. Entonces aquí tenemos una enzima, fíjense. Este es su sustrato. Esta se llama exocinasa la enzima, fosforila la glucosa, ya la hemos visto varias veces. Y aquí está la glucosa. Va a entrar al sitio activo. ¿Qué se necesita para que la enzima trabaje y reconozca el sitio activo bien? Pues que esté rodeada de miles de moléculas. ¿Por qué? Porque todas estas moléculas van a estar chocando, porque para que haya reacción de dos moléculas están de acuerdo conmigo en que siempre tienen que chocar. Si no chocan, no hay reacción. Bueno, pues aquí las moléculas pueden chocar donde quieran y no va a pasar nada. Aquí están chocando por cualquier lugar, no pasa nada. Tiene que chocar una molécula, una de estas va a tener la suerte, es como un espermatozoide, casi, y este sería un óvulo. Una molécula va a chocar en el lugar correcto, con la orientación correcta. Las dos cosas tienen que cumplir y con la energía correcta. Energía correcta, orientación correcta y lugar correcto. Cualquier choque por aquí no sirve para nada, por acá. Solamente en el sitio activo y en la orientación adecuada. Ya tenemos entonces aquí el complejo enzima sustrato. A veces, bueno, dicho sea de paso, porque esta enzima es de ese tipo, algunas enzimas reconocen al sustrato y para reconocerlo bien se tiene que deformar. ¿Se dieron cuenta que la forma de la enzima aquí y acá es muy distinta? Sí, ¿verdad? Sí. Como que la enzima se adaptó al sustrato para reconocerlo y poder atacarlo. Algunas enzimas hacen eso. Reconocen al sustrato, se unen primariamente en algún sitio, pero luego para contactar perfectamente al sustrato tiene que deformarse la enzima y ya está el complejo enzima-sustrato. Mientras más afinidad tenga la enzima por el sustrato, se va a requerir de menos moléculas, porque muchas veces van a chocar las moléculas de sustrato en el lugar, en el sitio activo, pero no van a dar un complejo ya bien formado. Mientras más afín sea el sustrato por la enzima, menos moléculas tengo que poner alrededor, porque todos los choques de sustratos que no tengan buen resultado, aunque choquen en el lugar correcto,
pues estos no van a ser productivos. Aunque el sustrato choque en el lugar correcto, si no se unen bien, si no se afianzan bien enzima y sustrato, pues simplemente se va a salir el sustrato y no va a dar producto. Si se afianzan bien, se forma el complejo y se forman después productos. ¿Y cómo se afianzan mejor? Mientras más afinidad tengan enzima y sustrato. Mientras menos afinidad tengan, voy a requerir para lograr el mismo efecto que haya mucho más moléculas para que den resultado. ¿Sí está claro esto? Fíjense, si estas dos moléculas tienen gran afinidad, si la mayoría de las interacciones son productivas, quiere decir que cuando enzima y sustrato son productivas, no tengo que poner tantas moléculas alrededor. Si tienen poca afinidad, muchas moléculas van a chocar, pero no van a dar un buen complejo y se van a disociar otra vez hacia reactivos. Entonces, la constante de Michaelis o la afinidad entre enzima y sustrato es eso exactamente. Afinidad es exactamente concentración. Necesito poquito del sustrato para conseguir el efecto, es muy afín por encima. Necesito un montón para que de tantos choques los productivos finalmente se den. Necesito tanto sustrato que la constante de Michaelis va a ser muy elevada y voy a concluir que la afinidad de enzima y sustrato va a ser muy baja. ¿De acuerdo? Aquí está. Constante, está mal la interpolación aquí, pero aquí es la constante de Michaelis. ¿De acuerdo? Ya quedamos que para distintos sustratos de una enzima puede haber distintas constantes de Michaelis, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el significado que tiene la constante de Michaelis cuando hablamos de inhibición enzimática, que lo vamos a ver enseguida. Entramos a ese tema. Vamos a hablar de inhibidores enzimáticos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, nos seguimos. Vamos a hablar de inhibidores enzimáticos. Primero vamos a definir un inhibidor enzimático. ¿Qué es un inhibidor enzimático? Es una sustancia que disminuye la velocidad de reacción enzimática de forma específica. Fíjense en esa parte de la definición. No basta con decir que es una sustancia que disminuye la actividad enzimática. Un inhibidor es algo que disminuye la velocidad de reacción enzimática de manera específica. Cuando digo de manera específica, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Recuerden, aquí enzima y sustrato se unen de manera específica. El sustrato va a reconocer y va a formar el complejo en un lugar muy particular de la enzima, no en cualquier lugar de la enzima. No se va a formar el complejo enzima-sustrato si la glucosa se une por acá en algún otro sitio. Solamente en el sitio activo. Esta unión es específica. ¿Y qué significa que la unión sea específica? A ver, ¿qué quiere decir? Tenemos una proteína, o sea, aminoácidos, unidos covalentemente, reaccionando con un azúcar en este caso. ¿Qué quiere decir que la interacción sea específica? ¿Qué significa? Que los átomos de la glucosa van a interaccionar con los átomos de la proteína con interacciones muy particulares. Por ejemplo, algún OH de la glucosa puede puentearse con un grupo carboxilato del sitio activo, por inventar cualquier cosa. O sea que el sustrato y la enzima se van a unir, van a contactarse, van a tener muchos puntos de contacto. Se calcula que la mayoría de las enzimas, compañeros, contacta al sustrato como en 10 sitios distintos. O sea, no es que la enzima toque un grupo del sustrato y ya lo transformó. No. Para transformarlo, hay un reconocimiento entre muchos puntos de la enzima, distintos aminoácidos, y los distintos átomos que integran al sustrato. La unión, pues, es específica. Cuando digo que un inhibidor actúa de manera específica, quiero decir lo mismo, que el inhibidor va a inhibir a la enzima porque se une a una región muy particular de la enzima y va a ser reconocido de manera especial, de manera específica por esa enzima. ¿Está claro? Entonces, un inhibidor puede ser una sustancia que entre al sitio activo, ¿sí o no? ¿Qué pasa si en lugar de que entre el sustrato, entra otra molécula que no es sustrato? ¿Qué va a pasar con la enzima? Pues no va a interactuar. Pues como está ocupado el sitio activo con esa molécula inhibidora, no va a entrar el sustrato. Y como medimos la velocidad ¿a qué tiempos? ¿Cortos o largos? ¿Cómo medimos la velocidad enzimática?
A tiempos cortos. En tiempos cortos. A tiempos cortos, o sea que es velocidad inicial. Entonces, si estoy midiendo la velocidad en una ventana de tiempo muy pequeña y el sustrato entró, pues el inhibidor entró, mientras el inhibidor esté ahí adentro, no puede entrar el sustrato. Y el tiempo está pasando y yo estoy registrando velocidad y voy a registrar una baja velocidad porque no se va a generar producto. Mientras esté el inhibidor aquí metido y no entre el sustrato, no va a formarse producto. Entonces, voy a registrar una baja de velocidad y eso va a ser un inhibidor. ¿Y por qué digo que tiene que ser específico? Porque vamos a imaginar. Imaginen esta enzima, si la pongo en contacto con su sustrato y le agrego ácido sulfúrico para que el pH baje, no exageremos. Va a bajar el pH, digamos que el óptimo de esta enzima fuera como de 7, va a bajar el pH a 2. ¿Qué va a pasar con la enzima? ¿Se va a hidrolizar? No, la enzima no se hidroliza, No, el sustrato. tampoco el sustrato. A ver, esto me importa mucho esto que contestaste, porque ¿cómo se hidrolizan las proteínas? Ya hemos hablado de eso. ¿Cómo se hidrolizan? Cuando les pongo ácido, ¿se hidrolizan? Cuando les pongo sosa, ¿se hidroliza? Sería con un ácido bastante concentrado. Un ácido muy concentrado. ¿Y qué más? O una sosa bastante concentrada. ¿Sí? ¿Y qué más? A temperaturas altas y a presiones igual. Exactamente. Para hidrolizar proteínas, las metemos en el autoclave, usamos clorhídrico 6 normal, que es una barbaridad de clorhídrico, o sosa 10 normal. Si nada más pongo ácido a la enzima, la exocinasa, ¿qué le va a pasar si le pongo clorhídrico, sulfúrico, el que quieran, y la bajo? Ni siquiera la voy a llevar a 0. Voy a llevar la pH 2. Su óptimo es 7. ¿Qué creen que pase con la enzima? ¿Qué le va a pasar a la enzima? Ya quedamos que no se va a hidrolizar. A ver, las dos alumnas que participaron ahorita. ¿Eres Ávila? Pérez Dávila, sí. ¿Y? Villalón. ¿Qué pasa cuando pongo a esta enzima con su sustrato, pero a pH 2, suponiendo que el óptimo fuera de 7? ¿No formaría el complejo sustrato? Pues, ¿qué le pasaría primero poniendo el ácido? O álcali, fuera de su pH correcto. Estoy yéndome bastante lejos. Si su óptimo es 7, me estoy yendo a pH 2, que es como 5 logaritmos más ácido. O sea, no es cualquier cosa. Ya sabemos que si el óptimo es 7 y me bajo a 6.9, pues va a tener un poquitito menos de actividad, ¿no? Pero sí va a tener buena actividad. Pero si me bajo a 2, ¿qué le va a pasar a la proteína? Se desnaturaliza. Se desnaturaliza. Pues a lo mejor seguramente se va a desnaturalizar, cuando menos transitoriamente. Ajá, o sea, ¿qué es lo que exactamente le va a pasar? Va a cambiar su estructura tridimensional, su estructura terciaria o cuaternaria si la tuviera. Ajá. No me acuerdo si esta tiene estructura cuaternaria. No lo recuerdo. Bueno, va a cambiar su forma en el espacio, ¿no? Las interacciones débiles van a rearreglarse, va a haber un desorden. ¿Y va a funcionar? ¿Va a trabajar con el sustrato? La respuesta es que no. No va a tener afinidad por el sustrato, no va a reconocer el sustrato, no va a generar producto. Entonces, ¿el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico son un inhibidor enzimático? Sí. Pues no son inhibidores. Si ponemos ácido clorhídrico, bajamos el pH a 2, no va a trabajar la enzima, no va a formar producto. La velocidad va a bajar o a 0 o notablemente, pero eso no es un inhibidor enzimático, porque no actuó de manera específica, desdobló a la enzima. Si subo la temperatura, ¿qué va a pasar? Tengo una enzima pH 7, el pH es correcto, pero aumento la temperatura de manera que se pierda la estructura, parte de la estructura terciaria. Esto puede ser reversible. Yo pongo ácido, la enzima no trabaja. Neutralizo, a lo mejor vuelve a trabajar, si no me voy a los extremos, ¿no?
no pasa nada. Puede reconformarse, digamos. Pero el ácido o la sosa o el calor no son inhibidores enzimáticos. Un inhibidor es una sustancia que reconoce un lugar particular de la enzima de manera específica y la inhibe. Esa es la definición de inhibidores. No se les olvide. Agreguen siempre a la definición que es una sustancia que baja la velocidad de reacción enzimática, pero de manera específica, por unirse a una zona muy particular de la enzima, que a veces es el sitio activo, bloqueándolo, claro, pero a veces no. ¿Cómo puede una sustancia inhibir, por ejemplo? Podría haber un inhibidor que se una por aquí. ¿Por qué podría una sustancia que se una por aquí inhibir a la enzima? Sería que porque al igual que con la enzima va a cambiar su conformación. Exacto. A lo mejor una sustancia reconoce ciertas zonas de aquí de manera específica, se une y al unirse van a cambiar las interacciones locales y la global. Toda la forma de la enzima va a cambiar y el sitio activo ya no va a estar conformado correctamente para reaccionar con la glucosa. Entonces hay inhibidores que van dirigidos al sitio activo, son competitivos, e inhibidores que no van al sitio activo, van a otro lugar y que al unirse en ese otro lugar distorsionan a la enzima de tal manera que el sitio activo ya no reconoce a su sustrato. Pero no están interaccionando para nada en el sitio activo, están en un lugar muy lejano, nada que ver con el sitio activo. Entonces hay inhibidores competitivos que van a competir con el sustrato y otros que se llaman no competitivos. Ahora díganme, ¿cómo será un inhibidor competitivo en cuanto a su estructura? ¿Se parecerá al sustrato? Tiene que ser muy Tiene que similar. parecerse al sustrato. Tiene que parecerse al sustrato, es muy similar al sustrato. El no competitivo, como no se va a unir al sitio activo, como se va a unir a otro lugar, pues no tiene por qué parecerse al sustrato, ¿no? Pero también, ojo, es muy común, bueno, no es muy común, pero ocurre, y aquí les voy a decir algo que les va a parecer rarísimo. Ocurre que el sustrato puede inhibir a la enzima. Si digo que un sustrato puede actuar como inhibidor, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? No, es raro, ¿no? ¿Cómo va a ser que un sustrato, que es algo que la enzima va a convertir en producto, también pueda actuar como inhibidor? ¿Verdad que es extraño? ¿Cómo actuaría un sustrato como inhibidor? Porque si el sustrato entra al sitio activo, se convierte en producto, ¿no? ¿Dónde tendría que interaccionar un sustrato para trabajar como inhibidor? ¿Está claro, compañeros? Si el sustrato entra al sitio activo, se convierte en producto. No va a ser inhibidor, va a ser sustrato. Pero a veces algunos sustratos actúan como inhibidores. ¿Por qué? Porque tal vez se puede pegar en otro lugar de la enzima y ahí actuaría Exactamente. como... Exactamente. A veces, es muy raro, ¿eh? Pero algunos sustratos se pueden unir, por supuesto, todos se unen al sitio activo, ¿no? Eso es una condición del sustrato. Pero a veces el sustrato se puede unir a otro lugar de la enzima y deformarla para que no trabaje. ¿Cuándo creen que un sustrato puede deformar una enzima para que no trabaje? ¿Cuando haya poquito o cuando haya mucho? Cuando haya mucho. Cuando hay poco sustrato, el sustrato tiene afinidad por el sitio activo. O la enzima tiene afinidad por el sustrato. Cuando hay demasiado, algunas, pero muy poquitas enzimas, pueden reconocer al sustrato cuando hay demasiado. O sea, hablamos otra vez de afinidad. Hay un sitio aquí que no es complementario con la forma de la glucosa. Este sí es complementario, o más o menos complementario. Aquí hay un sitio que es poco complementario, pero cuando hay muchísima glucosa, estamos otra vez consiguiendo que cuando hay mucho de sustrato ya tenga afinidad, porque la afinidad dijimos que tenía que ver con concentración, ¿se acuerdan? O sea, que hay un sitio de baja afinidad. Estoy inventando, ¿eh? La exocinasa, no se inhibe por exceso de sustrato, según yo. Pero hay enzimas que se inhiben por exceso de sustrato. Entonces, a lo mejor aquí hay un sitio donde hay cierta complementariedad con la glucosa, pero muy mala. Cuando pongo mucha glucosa, entonces ya la cantidad de glucosa es tan alta que con frecuencia va a estar unida a este sitio, pero porque hay mucha, no porque tenga afinidad. Entonces, este sitio de baja afinidad o de baja constante de afinidad, no es constante de Michaelis porque ese es para el sustrato nada más. Este sitio de baja afinidad va a reaccionar con la glucosa cuando haya muchísima. Y esta enzima va a trabajar cuando haya demasiado azúcar, se va a inhibir. Pero cuando haya poco, va a trabajar de manera normal. Entonces hay enzimas que se inhiben
por exceso de sustrato. Vamos a ver solamente un caso en este curso, pero hay más, pero no son muy comunes. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Entonces, estamos hablando apenas de inhibidores. Estamos definiendo un inhibidor enzimático y aquí está. Bueno, inhibidores enzimáticos. Sustancias que disminuyen la velocidad enzimática, velocidad de reacción, ¿se entiende? En forma específica. No se les olvide esta adición. Los inhibidores pueden ser reversibles. Se unen a la enzima por interacciones no covalentes, ¿de acuerdo? Los irreversibles se asocian a la enzima normalmente de forma covalente y ya no se despegan. ¿Sí? Hay muchos inhibidores irreversibles. Bueno, un inhibidor que se diseñe para inactivar a una enzima para que no trabaje, que diseñamos nosotros, pues puede ser de los dos tipos, puede ser competitivo, reversible o irreversible. Por ejemplo, la transcriptasa reversa, la enzima que replica el genoma del virus del SIDA, hay inhibidores irreversibles para ella. ¿Por qué? Pues porque queremos que esa enzima no trabaje, queremos inhibirla de manera irreversible. Pero en la naturaleza hay inhibidores, muchísimos inhibidores. Las células están llenas de inhibidores. ¿De acuerdo? Y esos trabajan de manera reversible. Bueno, los inhibidores pueden estar dirigidos al sitio activo o no. Las dos cosas pueden ocurrir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es algo general sobre los inhibidores. Vamos a entrar al detalle de cuáles son los competitivos, los no competitivos y demás. Pero primero vamos a ver ejemplos muy importante de la acción de los inhibidores, que fue históricamente importantísimo y que les debe interesar mucho a los químicos, bacteriólogos, parasitólogos que escuchan esto. A lo mejor ya se los platicaron en el curso de microbiología, no lo sé. Pero bueno, como no todos vienen del mismo grupo, si ya se los platicaron, pues se lo platicaré para que lo vuelvan a oír o por primera vez a los que no. Este señor es Gerard Tomac, Premio Nobel de Medicina, por sus trabajos en el estudio de inhibidores enzimáticos. Él trabajó con esta sustancia. Esta sustancia es un antimicrobiano, que no un antibiótico. ¿Cuál es la diferencia entre un antimicrobiano y un antibiótico? ¿Qué es un antibiótico? Es un fármaco que va a atacar a las bacterias y las va, bueno, busca matarlas, básicamente. Pues no necesariamente, ¿eh? Muchas veces son antibióticos toluqueños. ¿Sí han oído ese dicho? De Toluca, No. de Toluca hay un dicho que dice, Toluca, gente buena, no mata, nomás taranta. Amarra burro, no amanece. ¿De acuerdo? Entonces, hay antibióticos toluqueños que no matan, nomás tarantan. Nada más son bacteriostáticos, ¿no? O sea, no las van a matar, nada más las van a inhibir en su crecimiento. Bueno, y algunos que sí son bactericidas. Bien, pero entonces, ¿cómo es la definición de antibiótico? Es una sustancia, empezamos por qué es una sustancia, ¿no? Sí, dijiste fármaco, de acuerdo, porque se usa en la farmacia, ¿sí? ¿Qué hace qué cosa? ¿Qué hace? Bueno, puede ser dos, que sea bacteriostático o bactericida. Si es bacteriostático, va como a inhibir la reproducción, la mayor Sí. reproducción de las bacterias, y si es bactericida, las va a matar. En todo caso, evita que las bacterias se reproduzcan. Los dos evitan que se reproduzcan, ¿verdad? Porque Sí. no se ha sabido de ninguna bacteria muerta que se reproduzca hasta el momento, ¿verdad? No hay bacterias de zombie. Bueno, entonces, eso es un antibiótico, pero te faltó una parte para tu definición. Un antibiótico es una sustancia que inhibe el crecimiento bacteriano, ya sea por muerte o ya sea porque simplemente inhibe de manera temporal el crecimiento, pero es producido por microorganismos. Ese es un requisito para denominarlo antibiótico. Esta sustancia no es un antibiótico porque es sintetizada químicamente. Entonces,
Gerard Domack trabajó con este compuesto que se llama Prontosil rubrum, además. Prontosil, porque pues tenía un nombre comercial, quiere decir que muy pronto inhibe a las bacterias, ataca infecciones bacterianas muy pronto. Este compuesto atacaba infecciones sistémicas por bacterias, sobre todo gram positivas. ¿De acuerdo? Se llama Prontosil y se llamaba Prontosil rubrum porque es de color rojo, es un colorante azoico en realidad. Si recuerdan la estructura de los colorantes azoicos, si es que vieron alguna vez la estructura, son así, tienen el azobenceno como base. Es azobenceno con dos grupos amino, un grupo sulfonato, pero es amidado. O sea, es una sulfonamida. Esto es una sulfonamida. Bueno, entonces Gerard Domack empezó a trabajar con este compuesto y observó lo que todo el mundo ya sabía, era un fármaco, se usaba para atacar infecciones bacterianas por gram positivo sobre todo. Y lo que Gerard Domack hizo es poner en contacto el fármaco con bacterias. Cuando puso el fármaco, sí está claro, normalmente se le da a una persona para tratar la infección bacteriana. Aquí no, aquí puso bacterias en contacto con el fármaco y lo que vio es que inmediatamente las bacterias reducían el grupo A del azobenceno, lo hidrogenaban para formar esta triamina aromática y esto que se llama para-amino-bencén sulfonamida. Esto sería algo así como para el ácido sulfanílico aminado bueno, sulfanilamida. Es para-amino-bencén sulfonamida. De manera coloquial se le llama simplemente sulfa. Es sulfanilamida. Porque este es el ácido sulfónico. Para-amino-bencén sulfónico. Esta es la para-amino-bencén sulfonamida o sulfanilamida, simplemente. ¿De acuerdo? Sulfa. Entonces, eso es lo que hacían las bacterias con este compuesto. Es lo primero que demostró Gerard Domack. Luego hizo lo siguiente. Bueno, como vio que rápidamente lo hidrolizaban, se preguntó, caray, entonces lo que tiene actividad de antimicrobiana es esto o los productos. Y entonces purificó los productos y puso este compuesto, los dos por separado con las bacterias, y observó esto, que si cultivaba las bacterias en un medio de cultivo, aquí en una caja, crecían. Pero si le ponía al medio sulfa, no crecían. Este otro no les hacía nada. No afectaba el crecimiento. Crecían como si nada, como aquí. Entonces la sulfa es el inhibidor. Este compuesto es un antimicrobiano porque cuando se hidroliza, esta sustancia, la sulfanilamida, es la verdaderamente inhibidora del crecimiento bacteriano. Ahora, una cosa que observó es que si ponía otra vez las bacterias en medio de cultivo con sulfas, pero ponía exceso de extracto de levadura, frecuentemente los medios de cultivo llevan extracto de levadura, ¿recuerdan? Si ponía exceso de extracto de levadura, vean lo que pasaba. El medio tenía sulfas y extracto de levadura. Ya vimos que el medio con sulfa no permitía el crecimiento de las bacterias, pero ahora crecían. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que el extracto de levadura es un inhibidor de la sulfas. Bueno, pero como estamos hablando de inhibidores enzimáticos y la sulfa es una cosa muy chiquita, no vamos a llamarle inhibidor. O que evita ¿Sí? bueno, que evita que ejecute el mecanismo de reacción para que pues Exacto. evite el El crecimiento. extracto de levadura está cancelando la acción de la sulfa. No sabemos cómo, pero ya hace que la sulfa no tenga ningún efecto inhibitorio en el crecimiento. Se revierte el efecto inhibitorio de la sulfa por el extracto de levadura. ¿Está claro? Muy bien, buena respuesta. Ya estabas anotada, ¿verdad? No sé, soy Morales. No, creo que hoy no. Morales. Bueno, ya estás anotado. Hoy están anotados Morales y Pérez, Dávila y Villalón. Y sí, hace rato también habló. No. Morales, Cervantes, bueno. Muy bien. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Medio con sulfa. No crecen. Medio con sulfa y extracto de levadura, sí.
Conclusión, el extracto de levadura está cancelando la acción de la sulfato. ¿Cuál creen que sería el experimento siguiente? ¿Qué harían ustedes para entender mejor lo que está pasando? Ya vimos que la sulfa inhibe el crecimiento. Este experimento fue muy claro. Pero vimos ahora que el extracto de levadura cancela la actividad inhibitoria de la sulfa. Está contrarrestando a las sulfas. ¿Qué harían ahora? ¿Cuál sería el siguiente experimento que se les ocurre? ¿Qué es un extracto de levadura? Pues tomamos un bloque de levadura de panificación, la molemos, rompemos a las bacterias, a las levaduras, perdón, rompemos a las levaduras en un mortero, filtramos y ese es un extracto de levadura. ¿Qué contiene el extracto de levadura? Prácticamente cualquier cosa que tenga una levadura. Todos sus componentes, ¿de acuerdo? Menos levaduras completas, vivas, no. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que harían? ¿Cuál sería el siguiente experimento que harían? Sería cultivarlas, pero ahora solo con el extracto de levadura para ver que no sea el extracto de levadura lo que las esté inhibiendo. No, el extracto de levadura va en los medios de cultivo normalmente. Nada más que aquí estamos poniendo una cantidad adicional. El extracto de levadura es muy común para cultivar bacterias. Es de lo más común. De hecho, este medio de cultivo inicial seguramente tenía por ahí algo de extracto de levadura. ¿Por qué? Porque con eso les provees a las microorganismos, a las bacterias, o a las levaduras, también las levaduras crecen con extracto de levadura. Les estás proveyendo de aminoácidos, de vitaminas, de todo lo que necesiten. Aunque sean bacterias que sintetizan todos sus componentes, pues es más rico si les das extracto de levadura, crecen más rápido, no tienen que tomarse la molestia de andar sintetizando sus aminoácidos y todo lo demás. Bueno, el extracto de levadura es algo común en los medios de cultivo. ¿Cuál sería el siguiente experimento que harían? ¿La palabra fraccionar les recuerda algo? Fraccionar. ¿Qué se les ocurre que sería lo siguiente que se hiciera? ¿Cuál es el objetivo de todos? Podríamos modificar los volúmenes. Hay un problema con tu internet. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, podríamos modificar los volúmenes que vamos a agregar al medio de, por ejemplo, ir modificando en una primera instancia los sulfas manteniendo el volumen o el gramaje de extracto de levadura constante y luego al revés. Bueno, lo único que observaría seguramente es que llegaríamos a una concentración donde ya el extracto de levadura es tan poquito que no neutraliza la sulfa y sigue inhibiendo, o una concentración tan alta que la sulfa no trabaje. Eso no nos va a contestar mucho más, ¿o sí? ¿Cuál sería el experimento? ¿Quién es nuestro nuevo actor en esta película? Primero, las bacterias crecían en el medio sin problema. Si ponemos sulfa ya no crecen, ese es el actor. Si ponemos sulfa no deberían crecer, pero cuando ponemos extracto de levadura vuelven a crecer. ¿Quién es el nuevo actor de la película? El extracto de levadura. ¿Cuál sería el siguiente experimento? Tal vez podemos cambiar de protagonista, ¿no? Y agregarle algún otro tipo de... No, porque ahorita ya vimos un efecto. Cuando tú ves un resultado dices, caray, voy a tratar de entender qué está pasando. ¿Qué está haciendo el extracto de levadura? ¿Por qué las sulfas ya no tienen efecto? Vamos a estudiar a este actor. Es un actor famoso, consagrado, y entonces vamos a analizar, tú quieres ser actriz así, y dices, pues voy a analizar cómo actúa este actor, voy a analizarlo con detalle. ¿Qué harían? Entonces, en vez de ponerle, o sea, en vez de cambiarlo, podría ser ponerle otro tipo de compuestos, aparte de las sulfas. No. El extracto de levadura es mi actor principal. ¿Yo para qué busco otras cosas? Voy a estudiar esto. ¿Qué le hago? No, pero para ver cómo reacciona con los demás. No, pues eso, a lo mejor hay 1000 cosas con las que pueden reaccionar, pero ahorita yo tengo un resultado
y voy a seguir tras de esto. Voy a seguir la pista del extracto de levadura. ¿Qué está haciendo el extracto de levadura? Ese es mi objetivo ahorita. No voy a meter una tercera cosa. Vi un resultado que es que el extracto de levadura revirtió la acción de la sulfa. Ya no inhiben las sulfas. Ah, caray, ¿por qué será? ¿Qué es lo que queremos de fondo? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál creen que fue el objetivo final de los trabajos de Gerard Domack? Saber qué es lo que ayuda a inhibir las sulfas y qué Saber ayuda a cómo que... trabajan, ¿no? Cómo trabaja este compuesto en principio, pero luego ya observó que no era este, sino este subproducto de reducción. Entender cómo trabajan las sulfas. Pues ya vio que inhiben el crecimiento. Pero para entenderlas bien, bueno, vio otra cosa. Cuando puso extracto de levadura ya no trabajaban las sulfas. ¿Qué haríamos ahora con este extracto de levadura? Les dije que la palabra fraccionar era la clave. ¿Qué es fraccionar? Cuando purificábamos proteínas, las fraccionábamos, ¿se acuerdan? Hablamos Sí. de fracción. Y decíamos, no, pues cuando precipito con sulfato de amonio, me voy a quedar con la fracción que precipita con 30% de sulfato de amonio, porque ahí está la actividad enzimática. O luego voy a pasar esa fracción, esa proteína que precipité con sulfato de amonio al 30, por una resina de intercambio iónico y la voy a eluir con tal cosa, y los tubitos, y las fracciones que salgan entre los tubos 19 y 25 son las que tienen la mayor actividad. ¿Qué es fraccionar? Es tomar el todo y dividirlo, ¿no? ¿Qué hacemos con el extracto de levadura? ¿Cuál es el siguiente experimento? Que fue una cosa tremenda, un trabajo bárbaro el que sigue. ¿Cuál es? Dividirlo en las partes que lo componen. ¿Y qué son las partes que componen a un extracto de una célula? Es un extracto. Son moléculas, ¿no? Sí. Empezó a separar los componentes del extracto de levadura, los más abundantes sobre todo, porque tiene miles de cosas un extracto de levadura. Pues separó los componentes y descubrió un compuesto, este compuesto. Se llama ácido para-amino benzoico. De manera coloquial se le pone PABA, para-amino benzoic acid, del inglés. PABA. El ácido para-amino benzoico observó, bueno, y después de que obtienen los componentes del extracto de levadura, los más abundantes, ¿qué harían? Los ponían en contacto con la sulfa y verían cuál tiene efecto, ¿no? Pues de muchos componentes del extracto de levadura, el único que tuvo efecto, el mismo efecto, que es que cuando está presente en el medio de cultivo, la sulfa ya no tiene ninguna acción, el compuesto que provocaba eso, que cancelaba la acción de la sulfa, era el ácido para-amino benzoico. Este estaba en cierta abundancia en el extracto de levadura, y cuando ponían bacterias con sulfa y para-amino benzoico, volvían a crecer perfectamente bien. El ácido para-amino benzoico hacía que la sulfa no tuviera ninguna acción. ¿Por qué? Bueno, porque hay una reacción, fíjense en esta reacción. Este compuesto se llama 6-hidroximetil 7,8-dihidropterin pirofosfato. Este compuesto es un precursor de este otro que se llama 7,8-dihidropteroato. Dihidroteroico, ácido dihidroteroico. Vean, el nombrecito está muy curioso. Teros, ¿qué quiere decir tero? Este prefijo tero. ¿A qué les suena? ¿Dónde han escuchado? Tero. Unos animales prehistóricos. ¿Pterodáctilos? Los pterodáctilos. Ajá. Teros quiere decir ala. Entonces, es el ácido dihidropteroico y este es un dihidropterin pirofosfato. Este núcleo es del núcleo de las pteridinas. Se llaman así porque son moléculas que se usan para muchas cosas importantes en la célula, entre otras, esto que estamos viendo aquí. Pero se llaman pteridinas porque también estas sustancias, con distintos sustituyentes, generan compuestos coloridos que están en las alas de las mariposas. Entonces, por eso se llama ácido teroico. O sea, son derivados, son pteridinas, porque son moléculas
precursoras de muchos pigmentos, estos plateados y muy bonitos en las mariposas, son las pteridinas famosas, ¿de acuerdo? Bueno, esto es como al margen. Este ácido, este pirofosfato, es un compuesto de alta energía, como ya vimos, ¿se acuerdan? Está activando esta molécula. ¿Para qué? Para que esta molécula se una con otra. Eso es lo que hacen los compuestos de alta energía. Es un pirofosfato. Este compuesto reacciona con el ácido paramino benzoico. El grupo amino va a atacar aquí, este carbono, y se va a perder el pirofosfato. Se va a ir. Aquí está el pirofosfato. El pirofosfato, entre paréntesis, compañeros, se suele abreviar, así como el fosfato inorgánico se abrevia PI, el pirofosfato se abrevia PPI. Esto es lo mismo que pirofosfato, lo que salió. Entonces, el amino ataca aquí, a este carbono, sale el pirofosfato, y está, y se pega este paramino benzoico acá. Y esto se llama ácido 7,8-dihidroteroico. El ácido dihidroteroico se forma aquí, con esta enzima. Esta flechita es la misma, esta es la misma reacción. Aquí está, dihidroterípirofosfato, esto es esto. Y el dihidroteroico 7,8 es este. La enzima que hace eso, pues por razón natural, si sintetiza el 7,8-dihidroteroico, se llama dihidroteroico sintasa. La enzima dihidroteroico sintasa, ¿qué reactivos usa? Este pirofosfato y paramino benzoico. Los junta y forma el dihidroteroico. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. Luego el dihidroteroico reacciona con glutamato a través de una enzima que se llama dihidrofolato sintasa y se forma el dihidrofolato. Después del dihidrofolato, otra enzima genera el tetrahidrofolato. Pero lo más importante de todo esto, aquí al final, es que este es el ácido fólico. El ácido fólico sirve para hacer transmetilaciones. Sirve, por ejemplo, para formar purinas, que son las bases, la mitad de las bases del DNA, purinas. También sirve para formar timidina, que es la tercera base, digamos, de las 4. También sirve para sintetizar glicina y metionina. O sea que el ácido fólico es importantísimo tanto para hacer aminoácidos como para hacer bases nitrogenadas. Por eso, a las señoras que están embarazadas, les dicen, tome ácido fólico para que tengan buena síntesis de proteínas de ácidos nucleicos, porque sin ácido fólico va a tener un niño con labio leporino, que no le va a cerrar bien el cráneo, digamos, correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, el ácido fólico es importantísimo para la sobrevivencia de cualquier célula. ¿Por qué? Pues porque es simplemente para hacer DNA y proteínas, por supuesto, estos aminoácidos. Una bacteria que no puede hacer ácido fólico, pues no se puede replicar y se muere. Ya no prolifera. Entonces, si inhibimos la síntesis de ácido fólico, estamos inhibiendo el crecimiento bacteriano. Y eso es lo que hizo la sulfa. ¿Cómo lo hizo la sulfa? Vean, el paramino benzoico se une a este compuesto, como dijimos, para formar el precursor del ácido fólico. Todos estos son precursores del ácido fólico. Si hay sulfa, vean el parecido de las dos moléculas. ¿En qué se parecen? En muchas cosas. Tienen un grupo amino, un anillo bencénico y un átomo con 2 oxígenos, o sea, rico en oxígenos, en electrones. Aquí hay un carbono con 2 oxígenos, aquí hay un azufre con 2 oxígenos. Los dos encajan perfectamente en el sitio activo de la enzima, de la dihidroteroico sintasa. Entonces, este va a ser un inhibidor ¿de qué tipo? Competitivo. Un inhibidor competitivo, porque se parece mucho al sustrato. Es un análogo de sustrato. Es lo que se conoce también como un isóstero. ¿Qué quiere decir isóstero? Quiere decir que es una molécula, iso quiere decir igual, steros quiere decir espacio. Entonces, quiere decir que el ácido, que la sulfa, es un isóstero del ácido paramino benzoico. La enzima los ve igual en el espacio. La enzima, fíjense que las enzimas no saben leer ni escribir. No dicen, aquí hay un N, es nitrógeno, un O y un oxígeno, no. Ellos dicen, aquí hay una cosa llena en electrones, muy electronegativa,
y yo la reconozco porque en mi sitio activo a lo mejor tengo grupos positivos y la voy a agarrar por aquí. La enzima lo va a pescar por aquí. Y aquí ve, dice, bueno, aquí hay otros átomos también ricos en electrones, más o menos de la forma. Ahora, aquí hay un anillo bencénico y un amino. Todo esto encaja perfectamente en mi sitio activo, igual que encaja este otro. Son iguales en el espacio, aunque sean químicamente bien diferentes. Bueno, sobre todo en esta parte es un ácido carboxílico y un ácido sulfanílico, son bien distintos químicamente hablando, pero en el espacio los ve la enzima igualitos. Ve un grupo amino, se puentea con este, etcétera, hace interacciones hidrofóbicas con el benceno y luego interacciones electrostáticas a lo mejor con el carboxilo. Pues lo mismo aquí, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas con el sulfonato. Perfecto. Entonces, actúa como inhibidor competitivo porque tiene una forma similar. Y entonces, ¿por qué el ácido paramino benzoico canceló la acción de la sulfa? Bueno, porque lo natural es que las bacterias para crecer hagan esta reacción y formen este compuesto. Cuando meto la sulfa va a competir con el paramino benzoico, va a entrar al sitio activo de la enzima y no va a poder formarse este compuesto. Cuando pongo exceso de paramino benzoico, pues ya sabemos que las inhibiciones competitivas se pueden revertir exceso de sustrato. Esto que estaba inhibiendo porque la probabilidad de que entrara al sitio activo era alta, cuando pongo mucho ácido paramino benzoico, ya la probabilidad de que la sulfa entre al sitio activo se puede convertir en cero. Y entonces estoy evitando que haya inhibición, porque esta sustancia está en tal abundancia que lo que va a entrar al sitio activo van a ser este sustrato y este otro, y esto no va a entrar al sitio activo. Nunca, porque por probabilidad está en concentración mucho más baja que el paramino benzoico. ¿De acuerdo? Esto fue extraordinariamente importante, porque era la primera vez que se descubría cómo un compuesto, en este caso un antibiótico, un antimicrobiano, mejor dicho, perdón, se descubría cómo era el mecanismo de acción de un antimicrobiano. Se descubrió que esta sustancia ocupaba el lugar del sustrato natural, bloqueaba el sitio activo de la enzima y entonces no se formaba el compuesto y por lo tanto no se formaban los precursores del ácido fólico, no se formaba el ácido fólico, las bacterias no podían hacer bases nitrogenadas, no podían dividirse, ¿de acuerdo? Este experimento de Gerald Domack le provocó o le consiguió, le granjeó el premio Nobel. ¿Por qué? Pues simplemente porque se descubría o se abría una nueva rama de la farmacología en donde se podía diseñar moléculas para actuar como medicamentos. ¿Por qué? Porque si yo sé que la enzima usa estos dos sustratos y puedo hacer un análogo del sustrato, pues puedo inhibir a la enzima. Entonces, olvídense ustedes de que son químicos, bacteriólogos, parasitólogos, pretendan imaginen que son químicos farmacéuticos industriales, se van a enojar. No. Imaginen que van a diseñar fármacos. Ahora ya tenemos una herramienta para contrarrestar a las bacterias, pero de manera racional. Fíjense que los fármacos, antes, por siglos, los seres humanos han usado plantas para curarse, ¿no? Las plantas tienen compuestos químicos que actúan como fármacos. Pues aquí era la primera vez que se sabía exactamente el mecanismo de acción de un fármaco. ¿Y cuál fue la receta de aquí en adelante? Pues fantástico. ¿Qué quiero inhibir? ¿El crecimiento de una bacteria? Pues voy a inhibir su síntesis de ácidos nucleicos. ¿Cómo? Evitando que se forme el ácido fólico con la sulfa para que evite que se forme este precursor y por lo tanto no hay fólico y no hay bases nitrogenadas. ¿Qué quiero atacar ahora? Quiero atacar la proliferación anormal de una célula, pues voy a buscar una sustancia que interaccione con una enzima que participe en la proliferación y que haga que esta proliferación no se dé. Entonces, si conozco los mecanismos enzimáticos de la célula, puedo buscar inhibidores, sustancias que se parezcan a los sustratos naturales para inhibir el proceso. En este caso es el crecimiento bacteriano. Podríamos inhibir cualquier cosa. Se desarrolla una alergia porque se sintetiza una sustancia mediadora de la alergia. Bueno, pues voy a inventar un fármaco que contrarreste la acción de esa sustancia para que no se produzca la alergia. Entonces, este experimento de Gerald Domack fue el que cimentó o dio las bases de la farmacología molecular.
o lo que se conoce como diseño de drogas. Ya no vamos a dar un medicamento, a ver, de una planta, a ver qué hace. Yo sé que contrarresta pues, ¿qué les gusta? La alergia, ¿no? Tengo una planta que evita que te salga sarpullido, te contrarresta el sarpullido. Bueno, pues lo que vamos a hacer es tratar de entender molecularmente qué es lo que tiene esa planta, cuáles son los mecanismos inmunológicos que llevan a la alergia y diseñar sustancias que actúen como inhibidores, como sería un antihistamínico, por ejemplo, ¿no? Pues la histamina es responsable o importante de las alergias, pues voy a diseñar una sustancia que contrarreste la acción de la histamina. Entonces, esto fue importantísimo y estamos hablando de ¿qué? De inhibidores enzimáticos. Concretamente en este caso, de inhibidores competitivos. ¿De acuerdo? Por cierto que en la vía metabólica del folato hay varios puntos que se pueden atacar. Las sulfas atacan aquí, la síntesis del dihidroteroico, y el trimetoprim ataca el paso final. Entonces, es común que se dé como tratamiento contra infecciones bacterianas sulfametoxazol con trimetoprim. Dos inhibidores juntos en el mismo medicamento, casi no les venden las sulfas solas, casi siempre se las vende con trimetoprim. ¿Por qué? Porque van a atacar dos puntos distintos de la vía metabólica. Ahora, ya tenemos un fármaco que va a inhibir el crecimiento bacteriano y se llama sulfanilamida. ¿Cómo puedo mejorar ese fármaco? ¿Qué sería lo deseable? ¿Cuál sería el mejor fármaco? Fíjense que cuando meto un fármaco a un organismo, y eso no se les olvide, para los que son hipocondríacos o que van en ese camino de ser hipocondríacos, no se les olvide que cualquier sustancia extraña que metemos al organismo puede tener un montón de efectos, puede interaccionar. Aquí sabemos que va a unirse a la enzima dihidroteroico sintasa, la sulfa, ¿no? Ya sabemos. Pero puede tener efectos colaterales pegándose a otras cosas. Por ejemplo, uno de los efectos muy comunes es alergias. Algunas personas son alérgicas a las sulfas o a la penicilina, etc. Bueno, entonces, ¿cuál sería el mejor fármaco, la mejor sulfa? ¿Qué pasa si yo puedo sintetizar una sulfa? Esta sulfa vamos a imaginar que le doy a la gente 1 gramo cada 8 horas. Creo que más o menos es así, o 2 gramos, no me acuerdo. 1 gramo cada 8 horas. ¿Por qué le doy 1 gramo cada 8 horas? Porque con esa cantidad de sulfa se mantiene en su sangre en nivel suficientemente elevado para inhibir a las enzimas bacterianas, ¿de acuerdo? ¿Ustedes creen que esta sulfa inhiba las enzimas humanas? ¿Nosotros tenemos esta enzima, estas enzimas o no? Pues sí, ¿verdad? Porque también hacemos ácido fólico y también hacemos purinas. Los pasos enzimáticos para hacer las bases nitrogenadas y estos aminoácidos son los mismos en los humanos, en los perros, en las plantas, en todos lados. Los pasos enzimáticos son similares. También tenemos dihidroteroico sintasa porque también hacemos ácido fólico y bases nitrogenadas. Entonces, ¿creen que la sulfa se pueda unir a nuestra enzima? Sí. Pues claro, si la enzima reconoce a este sustrato y se parece, pues nuestra enzima también se va a parecer. ¿La sulfa inhibirá la síntesis de nuestro propio DNA, sí o no? Pues también. ¿Inhibe la síntesis del fólico? Sí, pero bueno, acuérdense que las bacterias están en reproducción mucho más constante, más intensa. Cuando nos atacan, pues se reproducen intensamente y ese es el riesgo. Nosotros vamos al tomar una sulfa, corremos el riesgo de también inhibir la síntesis de ácidos nucleicos, o sea que nuestras células en reproducción, que son básicamente las del sistema hematopoyético, las células, los precursores de los leucocitos y los eritrocitos, pero también las células de piel, las células de mucosas, todas esas células que se reproducen mucho, pues también vamos a detener su crecimiento, pero no importa, vamos a detener su reproducción por un tiempo corto, nada más durante el tratamiento con el antibiótico. No la vamos a detener tampoco absolutamente 100% no, porque los inhibidores estos son reversibles, pero es lo suficiente para que la bacteria no se reproduzca y que podamos atacarla. Fíjense que los antibióticos no son necesariamente, como dijeron hace rato, para matar a las bacterias, borrarlas del mapa, no. Muchas veces lo único que hacemos es
detener su crecimiento. ¿Para qué? Para que el organismo alcance a montar una respuesta inmune contra ese organismo. Entonces, si le damos tiempo suficiente al sistema inmunitario, pues va a generar anticuerpos, va a generar células, etcétera, para contrarrestar este patógeno. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con una sustancia que disminuya, que alente la reproducción de las bacterias. Entonces vamos a platicar la próxima clase un poco más sobre inhibidores y sobre cómo haríamos un mejor inhibidor. ¿Qué características? Lean por ahí un poquito qué propiedades tendría que tener una sustancia que usamos como fármaco que fueran las más deseables, ¿de acuerdo? Y lo vamos a relacionar con los inhibidores porque muchos fármacos actúan justamente como inhibidores competitivos o no, ¿verdad? A veces son no competitivos, ¿de acuerdo? Muy bien. Todavía tenemos un ratito. Pues sí, vamos a empezar a pensar. ¿Cuál sería una cualidad buena de una sulfa? Fíjense, le tengo que dar a un paciente 1 gramo cada 8 horas o 2 gramos cada 8 horas. Y eso pues tiene un efecto. Estamos dándole una sustancia que va a estar en la sangre en cierta concentración y que se puede pegar a otras cosas. Puede ser perjudicial. ¿No sería mejor hacer una sulfa que actúe en lugar de que le tenga que dar 1 gramo a la persona cada 8 horas, que le pudiera dar 500 miligramos, la mitad siquiera? Sería mejor, ¿no? Si le puedo dar una sulfa a una persona y en lugar de 1 gramo cada 8 horas le puedo dar medio gramo, pues la probabilidad de que esta sustancia afecte o se una a otras cosas es menor, porque ya dijimos que la afinidad entre ligandos o moléculas pequeñas y proteínas, receptores, etcétera, etcétera, depende de concentración. Mientras más compuesto pongo, más probabilidad hay de que se una a moléculas por las que no necesariamente tendría una gran afinidad. Pero si pongo gran concentración, pues estoy haciendo que algo con baja afinidad reaccione, como ya vimos de acuerdo a la ecuación de Michaelis y Menten. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esta sulfa funcione mejor? Bueno, pues yo sé que encaja en el sitio activo de la enzima que compite con esto, pues le voy a empezar a hacer modificaciones. ¿Qué tal si le meto aquí un grupo metilo, por ejemplo? Si le meto un grupo metilo, pues voy a formar para aminobencensulfonamida 2-metil, si ustedes quieren, y la voy a probar con las bacterias y voy a ver si la inhibe igual o mejor. Si inhibe mejor, si con un grupo metilo tuviera más afinidad por la enzima, pues quiere decir que yo tengo que usar menos, porque recuerden que afinidad tiene que ver con concentración. Si una modificación química como una metilación aquí hace que yo use menos enzima para inhibir la mitad de la velocidad máxima de esa enzima, pues entonces este fármaco va a ser mejor porque tengo que usar mucho menos. Claro que tengo que demostrar que no vaya a ser que con el metilo me tenga más efectos colaterales, pero lo lógico es pensar que si uso menos fármaco, tenga menos efectos colaterales. Tengo que ponerlo a prueba, por supuesto, por eso los fármacos salen a la venta después de miles de ensayos, ¿no? De muchísimos experimentos con animales y demás. Bueno, entonces, un mejor fármaco será uno al que le voy a empezar a hacer adiciones. Le agrego un metilo aquí, se lo pongo acá, o aquí, le agrego un grupo, un carboxilato, qué sé yo. Le hago modificaciones y veo el efecto. Si el efecto es que funciona más mal, bueno, pues ya, eso no me funcionó. Pero si el efecto es que al ponerle a un sustituyente, por ejemplo, aquí metilar este grupo amino, me resulta que es el mejor fármaco, bueno, ¿por qué? Porque uso menos y tiene el mismo efecto, pues excelente. Entonces, las sulfas son una familia de fármacos. Esta es la primera que se describió, pero pueden pensar en moléculas como esta con sustituyentes, cada uno con distintas afinidades por la enzima, distintas constantes de Michaelis, o de inhibición, porque esas no son constantes de Michaelis. La constante de Michaelis es para el sustrato. En este caso se llama constantes de inhibición. Y la constante de inhibición opera igual que la constante de Michaelis. Mientras más fármaco tenga que usar para inhibir una enzima, es que tiene menos afinidad. ¿De acuerdo? Mientras más afín sea el fármaco por el sitio activo de la enzima, quiere decir que mientras menos tenga que usar, quiere decir que tiene mayor afinidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, ya vieron cómo se diseñó el primer fármaco y se entendió el primer fármaco a nivel molecular. Bueno, aquí hay un ejemplo.
Tienen clase ahorita, ¿va? Ujú. Bueno, vamos a verlo ahorita y lo repetimos en la próxima clase. Esta es la morfina. Tiene efecto sobre receptores opioides, se llaman. Y el efecto que tiene es que es analgésica, estimulante y analgésica, ¿no? Entonces la gente se siente muy contenta con la morfina, por eso se aficionan, pero es un excelente analgésico, extraordinario analgésico. En casos de muchísimo dolor, la morfina es de lo más eficiente. Vean su forma, su estructura química es esta. Es un policiclo. De manera natural, nosotros sintetizamos una especie de opioides, como la morfina, pero que son péptidos. Se llaman encefalinas. Las encefalinas funcionan con los mismos receptores, reconocen los mismos receptores. Vean cuál es el parecido químico. ¿En qué se parecen esta estructura química y esta otra? Contesten rápido con una palabra que tenga 4 letras. Nada. No se parecen nada. No tiene nada que ver un péptido como este en estructura con este policiclo. Sin embargo, los dos reconocen los mismos receptores. ¿Por qué? Porque esta parte, esta zona de aquí, es isostérica con esta parte de la morfina. Estos átomos los ve el receptor y dice, pues para mí esto es igualito que esto, yo no le veo diferencia. Entonces, la morfina sustituye a nuestros mediadores normales para que sintetizamos, pues, de manera normal para estar, para disminuir el dolor, etcétera, estimularnos, etcétera. Pero químicamente no se parecen. Son isostéricos en esta parte, aquí y acá. La próxima clase seguimos platicando. Nos vemos. Había un chat, pero no lo vi. Que por eso, preguntaron si por eso vomitan cuando les dan sulfas. Sí. Pues sí, puede ser, bueno, puede ser que ya tengas pues el vómito. Sí, pues es una hipersensibilidad de algún receptor del tubo digestivo, porque no estamos hablando de una típica reacción alérgica, ¿no? Esas son Es que no problemas sé, respiratorios. porque me dieron sulfas, la doctora me dio sulfas Sí. y me puse bien mal, me puse peor de como estaba. ¿Pero nada más vómito esto que tuviste? No, vomité, me dio más fiebre y me sentía súper mal, dolor de cabeza, de que me morí y reviví. Pero lo típico serían síntomas de alergia, prurito, comezón, y en excesos, pues ya lo verán en inmunología, pues un problema de constricción de los bronquios y problemas respiratorios severos, se pueden morir. No parece una reacción alérgica típica, pero puede ser una reacción de algún componente del tubo digestivo, en principio, que te dio más fiebre, pues no es, en principio las sulfas no son antipiréticos ni mucho menos, o sea que no te curó la infección, pero te provocó un problema adicional. No estoy muy seguro de que esto que dices de que te dio más fiebre sea cierto, o sea que se deba a la sulfa. No estoy diciendo que dices mentiras. Probablemente siguió progresando la infección, porque como no la deglutiste, no, como no la absorbiste, pues tampoco te iba a curar la infección bacteriana, ¿verdad? Exacto. Ni iba... La fiebre la provocan no las bacterias, sino los glóbulos blancos, que liberan pirógenos y demás. Pero entonces, en el momento que no contrarrestes a la bacteria, pues tampoco vas a evitar que los síntomas de la infección sigan allí. Si tienes una hipersensibilidad al compuesto que no parece de tipo alérgico mediado por inmunología. Pero simplemente muchas personas tienen, por ejemplo, imagínate una sustancia que te pones como bronceador, pues la gente está encantada con ellas, pero hay gente que se pone ese bronceador y le provoca ronchas y un montón de cosas. Entonces, somos claramente distintas personas, tenemos distintos receptores, distintos antígenos y reaccionamos distinto a los fármacos. Hasta dos gemelos univitelinos que son prácticamente idénticos en todo, tienen ligerísimas diferencias de reacción con los fármacos. Ya no se diga dos hermanos normales o dos desconocidos. Muy bien, nos vemos mañana.